Si existe una obra cumbre, un faro inalcanzable y una auténtica obra maestra en la historia de la música iberoamericana, es Artaud, editado bajo el nombre de Pescado Rabioso, pero parido en la absoluta intimidad por Luis Alberto Spinetta. Este álbum es un objeto de culto indiscutido. No conozco a nadie que se jacte de escuchar rock nacional que no se rinda ante su mención. Es un secreto a voces, un ritual iniciático. Perder la virginidad auditiva con estas canciones, tal vez una tarde de otoño en la adolescencia, es una experiencia que te cambia la estructura mental para siempre. La vara queda demasiado alta porque Artaud es nuestro The Dark Side of the Moon, el punto de quiebre donde entendimos que la música popular podía ser arte de vanguardia. Para desarmar este disco, primero hay que entender una constante que atraviesa la lírica del Flaco y que bien podría ser la tesis de cualquier estudio filosófico sobre el rock: la angustia existencial. ¿Qué es esto en pocas palabras? Es llanamente el peso y la contradicción de estar vivos, de tener conciencia y ser humanos. Spinetta no lo abordaba como un académico rígido, sino como un canalizador de sensaciones puras. Es esa dicotomía infinita de amar y odiar a la existencia al mismo tiempo, un dilema que ha atormentado a filósofos, psicólogos y artistas a lo largo de los siglos. Sentirse un absoluto grano de arena, la nada misma frente a la inmensidad del universo finito, y al mismo tiempo saberse portador de una fuerza capaz de transformar realidades enteras. Esa dualidad nos pone frente al espejo de nuestra propia responsabilidad. Así como el ser humano tiene la capacidad divina de engendrar, cuidar y salvar miles de vidas, es el mismo ser humano el que puede desatar el caos, la ruina y la muerte. Spinetta lo sabía perfectamente. Somos dueños absolutos de nuestro destino y responsables directos de nuestra actitud ante el mundo. No hay excusas externas cuando te paras frente a tu propia humanidad. Toda esa densidad, lejos de volverse un lastre oscuro en el disco, se transforma gracias al Flaco en una de las poesías más luminosas y protectoras que se hayan escrito jamás, un refugio acústico contra la intemperie del alma. Cuando escuchamos Todas las hojas son del viento, es imposible no conectar directamente con esta mirada existencial. Aquí Spinetta nos habla de la niñez como un territorio sagrado e intocable, interpelando al oyente, exigiéndole que cuide la mente de los que recién llegan. Dale un sol de enero, nos dice, invocando al sol del verano, el más brillante y vital, ese que calienta hasta los huesos. Dale un vientre blanco, añade, usando el vientre como el símbolo definitivo del hogar primigenio, la pureza absoluta del útero, que es quizás el único lugar donde el ser humano se siente verdaderamente a salvo, porque es un ser que todavía no se ha enterado de las miserias del mundo exterior. La canción continúa con una ternura casi religiosa. Dale tibia leche de tu cuerpo, rescatando los sagrados de la maternidad y la dependencia mutua. Es una invitación implícita a la reflexión sobre el milagro de la concepción. ¿Se dan cuenta los hombres de que existimos gracias a la entrega de las mujeres? ¿Y se dan cuenta las mujeres de que la existencia es un tejido compartido, aunque desde ya el cuerpo y el peso no sean el mismo? Es una danza de opuestos complementarios que me recuerda inevitablemente a otra enorme dicotomía de la música latinoamericana, aquella que Silvio Rodríguez inmortalizó al cantar No es lo mismo, pero es igual. La metáfora del título es desgarradora por su sencillez. Los seres humanos somos las hojas, y el viento representa todo aquello que no podemos controlar, las fuerzas invisibles del destino, lo imbarcable de la realidad que nos mueve a su antojo, incluso hasta el día de nuestra muerte. Somos hojas al viento, vulnerables y flotantes, pero el Flaco mete un quiebre magistral, menos luz de sol. El sol aparece aquí como una deidad, un ancla inamovible. Al sol el viento no lo puede arrastrar. No está a merced de corrientes externas, es una entidad concreta que está ahí para señalarnos, por contraste, nuestra hermosa y frágil finitud humana. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Con esa frase, Luis Alberto nos arroja una responsabilidad inconmensurable sobre los hombros. La niñez es inocente por definición. Los chicos no tienen la culpa de las taras del mundo adulto y convertirse en madre o padre exige un acto de madurez descomunal. El Flaco nos pide, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Es un llamado a la sinceridad total, a tratar a los hijos de igual a igual, entendiendo que no se trata de imponer o castigar, sino de ser un ejemplo viviente a través de lo más puro y luminoso que tenemos dentro. La mierda del mundo exterior no tiene por qué tocar a los niños. Al final del día, lo verdaderamente hermoso y del arte, y de la poesía de Spinetta en particular, es que cualquier interpretación que vos les des en tu casa es la correcta, simplemente porque es la tuya. No dejes que nadie te venda que existe una única lectura oficial o un manual de instrucciones para entender al Flaco. Su música es un espejo maleable. Lo que para mí es un tratado sobre la paternidad y el existencialismo, para otra persona puede ser un bálsamo de desamor. Esa libertad absoluta para sentir es el mayor legado que un artista te puede
puede regalar, y en este álbum esa libertad fue llevada hasta las últimas consecuencias. Para entender cómo se gestó este viaje hay que viajar a las tensiones de 1973. Pescado Rabioso, la banda con la que Spinetta había redefinido el rock pesado y el lirismo eléctrico en discos anteriores, se estaba desintegrando de forma definitiva. No había odios personales, sino una distancia conceptual insalvable respecto al rumbo artístico que debían tomar. El Flaco estaba apuntando hacia un lugar que los demás miembros del grupo no lograban divisar del todo. Pescado era una máquina perfecta de hard rock y no sentía la necesidad de virar su propuesta, por lo que las nuevas inquietudes acústicas y vanguardistas de Luis simplemente no encajaban en los planes colectivos. Aunque la banda ya no existía en los hechos, compromisos contractuales obligaron a que el nuevo material saliera bajo el nombre de Pescado Rabioso. Cuenta la leyenda que David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaya escucharon el resultado final de lo que Luis había grabado casi en soledad, quedando completamente choqueados. Y es lógico, si ellos, que conocían de cerca la genialidad del Flaco y compartían su cotidianidad, sintieron que los pasaba por encima un tsunami estético, imagínate el impacto que causó este meteorito musical en los mortales que lo escuchábamos desde otra galaxia, completamente desarmados ante semejante propuesta. Solo, pero necesitando un refugio afectivo para sanar las heridas de la ruptura de su banda, Spinetta regresó a la mítica casa familiar de la calle Ribeños en el Bajo Belgrano. Allí, a sus 23 años, se encerró en los estudios Fonalex a darle forma a las ideas que lo atormentaban. Para esta odisea íntima llamó a su hermano Gustavo en la batería y recurrió a las bases de su adolescencia, Emilio del Guercio y Rodolfo García, la sección rítmica de Almendra. Luis necesitaba un entorno amigable, gente que lo amara y lo protegiera en un momento de extrema sensibilidad, permitiéndole grabar en un clima casi casero, con los sentimientos a flor de piel. A este cóctel emocional se sumaban dos factores cruciales: por un lado la lectura voraz y compleja del poeta maldito Antonín Artaud, y por el otro el florecimiento de su amor vital con Patricia Salazar, quien sería la madre de sus 4 hijos. El propio Luis, con una metáfora de un brillante pero dudoso gusto, solía decir que este disco había sido para él como el primer eructo después de tomar un uvasal. Era la catarsis necesaria, el alivio físico y mental tras un periodo de asfixia creativa y existencial, donde el amor y la locura se cruzaban de forma constante en cada rincón de las grabaciones. Esa tensión entre la belleza y la descomposición quedó inmortalizada en su icónica e incómoda tapa, diseñada por el genial Juan Orestes Gatti. A partir de una idea obsesiva de Spinetta, la portada rompió con el formato cuadrado tradicional de la industria. Era un objeto amorfo, un capricho artístico que desafiaba las bateas de las disquerías de la época, donde los vendedores se volvían locos porque no sabían cómo exhibirlo sin que se doblaran las puntas. Los colores verde y amarillo no eran casualidad, estaban extraídos de los textos de Artaud, donde el francés definía al verde como el color de la resurrección y al amarillo como el de la decadencia y la podredumbre. Dentro de este ecosistema de genialidad brilla por su propia luz Por, una de las canciones más extrañas y fascinantes del catálogo spinettiano. Ejecutada únicamente por Luis y su guitarra acústica en apenas 1 minuto y medio, la letra fue un ejercicio de escritura lúdica realizado a medias con su novia Patricia Salazar, sentados en la cama de la casa del Bajo Belgrano, escuchando una secuencia armónica bellísima que Luis había compuesto. Empezaron a tirar palabras sueltas que encajaron métrica y sonoramente con los acordes, emulando los ejercicios automáticos del surrealismo francés. La estructura del tema completo prescinde de la lógica narrativa. Es una sucesión vertical de sustantivos sin aparente hilo conductor, que cierra de golpe con una única preposición al final, la palabra que le da título al tema. Al repasar los versos como árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, uno se da cuenta que Luis estaba jugando a la alta literatura. Era un guiño directo al teatro de la crueldad de Antonín Artaud y a su obra Heliogábalo, la historia de ese príncipe indomable y trágico. Spinetta demostró que el sonido de las palabras puede emocionar tanto o más que su significado enciclopédico. A lo largo de las décadas, miles de melómanos y críticos han intentado descifrar un código secreto, un metamensaje oculto, una deconstrucción mística por detrás de Por. Pero la verdad es mucho más hermosa. No hay ningún testamento oculto. Es genio puro y química de una pareja de veinteañeros enamorados. El impacto de este juego es tan descomunal que inspiró obras enteras en el futuro, como el disco instrumental del pianista Diego Gysi o el libro lúdico de Eduardo Berti, una demostración perfecta de que cuando Spinetta tocaba una fibra, transformaba un divertimento casero en una gema eterna de la cultura. El disco también transita zonas oscuras y bruceras como Cementerio Club, un tema que arrastra una de las anécdotas más increíbles de la mitología urbana. Cuenta el Flaco que durante una de las tantas razias policiales de aquellos oscuros años en Argentina, terminó encerrado en un calabozo de la comisaría 31 de Avenida Cabildo. Mientras esperaba que lo soltaran, se puso a mirar las paredes desgastadas
y descubrió que un detenido anterior había escrito a lápiz un fragmento de una canción. Para su sorpresa eran sus propios versos de Cementerio Club, que solo y triste voy a estar en este cementerio. Luis, conmovido por la sincronicidad, agarró un grafito y completó la pared escribiéndole la siguiente línea: qué calor hará sin vos en verano. Pero si hay un corazón que bombea la sangre de este álbum, ese es Cantata de Puentes Amarillos. Una suite acústica descomunal de más de 9 minutos donde Luis se sumerge desnudo con su guitarra en los abismos de su propia sensibilidad. La canción está inspirada en las cartas de Vincent Van Gogh y en el brillante ensayo que Artaud escribió defendiendo al pintor titulado Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Spinetta absorbió esa injusticia histórica y la transformó en un grito de guerra contracultural, conectando la locura del pintor europeo con la urgencia juvenil de la Argentina de los años 70. Este concepto era tan potente para Luis que durante la mítica presentación del disco en el Teatro Astral se encargó de repartir un manifiesto escrito por él mismo titulado Rock, música dura, la suicidada de la sociedad. En ese texto, el flaco denunciaba los intentos de la industria discográfica de domesticar el rock y pedía una liberación estética absoluta. Para Spinetta, la música no era un simple entretenimiento de consumo rápido, sino una vanguardia popular capaz de transformar la conciencia humana, un instinto de mutación constante que no podía ser enjaulado por ningún sello comercial. Artaud termina siendo, al fin y al cabo, un recordatorio de que el conformismo es la muerte del artista. En un mundo obsesionado con mirar al pasado y repetir fórmulas seguras, el flaco nos dejó grabada a fuego la máxima definitiva en el clímax de su cantata: mañana es mejor. Esa frase no es un eslogan vacío, es una filosofía de vida, un mandato vanguardista de ruptura permanente y fe ciega en el futuro. A pesar de los dolores de la existencia, del viento que nos arrastra como hojas y de las prisiones cotidianas, la luz del sol sigue estando ahí, inamovible, guiada por la voz eterna de un Luis Alberto Spinetta que nos sigue enseñando a volar.